Señor les bendiga. Adorar a Dios. Muchas veces nos centramos en el servicio y no nos damos cuenta que nuestro propósito no es solamente servir, sino adorar, de tal manera que el Señor, a veces es difícil hablar de esto, pero ¿hay alguno de nosotros que va a quedar para semilla aquí? No. Más tarde o más temprano todos nosotros partiremos de esta tierra, ¿sí o no? ¿Y cuál es tu expectativa? ¿A dónde vas a ir? No digo al cementerio. Ahí va a ir el cuerpo. Pero nuestro hombre interior, que dice la Biblia, tenemos una expectativa de ir a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios no va a haber reparto de alimentos, no va a haber recogida, rastro, no va a haber nada que hacer, ni ujieres ni nada. Ahí vamos a estar adorando al Señor por toda la eternidad. Amén, aleluya. Entonces, entrenémonos aquí en la tierra. Preparemos nuestro corazón aquí en la tierra para ese evento maravilloso. Cuando nos toque, hay algunos que tocará antes, otros después. Yo sé que está diciendo que sea bien después. ¿Qué sé yo? Que sea el último. Bueno, la realidad es que nos tocará a todos. En fin, bueno, vamos a la palabra. Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Te lo tengo que poner un poquito en contexto para que entiendas. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios había llamado para vivir en la tierra prometida y disfrutar de la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel era terco, cabezón. No estoy hablando de ti y de mí. Pero nos cabe ese adjetivo, ¿sí o no? No. Entonces, el pueblo de Israel, por causa de eso, y mira que el pueblo de Israel había sido llamado para un pueblo que adore a Dios y que muestre la gloria de Dios, pero tenía esas características que hacían que se aparten de Dios de tal manera que Jeremías escribió esto entre 500 y 600 años antes de Jesucristo, y 100 años antes el profeta Isaías decía, Dios le venía advirtiendo, porque cuando Dios hace algo en su pueblo, primero le advierte. ¿Sí o no? Que estemos dispuestos a escuchar o que pasemos de lo que escuchamos, eso es otra cosa. Pero que Dios advierte, que Dios habla, no te quepa la menor duda. Entonces, entre 500 y 600 años antes de Jesucristo, para situarnos en el tiempo, está el profeta Jeremías que habla esto. Pero 100 años antes, unos 700 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías advirtió al pueblo de parte de Dios y le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que el pueblo de Israel, que había sido llamado por Dios, sacado de la esclavitud con poder, para vivir como pueblo de Dios, bendecido por Dios, y al final su corazón, ellos seguían con los ritos, sí, porque tenían el templo, iban al templo, hacían los sacrificios, pagaban sus votos, hacían todo lo que tenían que hacer, pero el corazón de ellos está lejos del Señor. Y es el problema que nos podemos encontrar hoy en día, en que hacemos muchas cosas y justificamos con que hacemos muchas cosas para que nuestro corazón esté lejos de Dios. Y el apóstol Pablo advirtió, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, lo que debemos nosotros aprender de todo esto es, ¿dónde está nuestro tesoro? O sea,
¿Dónde está lo importante para nuestras vidas? ¿Está en el Señor o hemos permitido que otras cosas ocupen ese sitio de privilegio? ¿O hemos permitido que otras situaciones ocupen ese sitio de privilegio en nuestro corazón? El pueblo de Israel lo había permitido, pero ellos estaban orgullosos del templo que tenían y de los sacrificios que hacían y se jactaban que era el pueblo de Dios. Y Dios permitió que venga Nabucodonosor y reventó el templo, reventó los sacrificios, se los llevó cautivos a Babilonia. Y Dios les había advertido. Por eso no hay nada que podamos aferrarnos para decir justifico, nada. Tenemos que andar, como la Biblia dice, con temor y temblor cada día. De manera que nuestro corazón no se desvíe. Pero Dios es tan bueno que aun cuando nuestro corazón se desvía, Dios obra. ¿Cuántos creen que obra? Aunque a veces no nos guste cómo obra. Pero Dios obra conforme a su sabiduría para enderezar nuestros caminos, para reencauzarnos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que venga Nabucodonosor, se llevó a gran parte del pueblo cautivo y les dijo que durante 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Pero resulta que antes de que pasen los 70 años, antes de que eso suceda, el pueblo de Dios ya comenzó a escuchar los cantos de sirena de algunos profetas o pseudo profetas que le decían, no, ya es tiempo a prepararse que ya en cualquier momento nos vamos a la tierra prometida. Y estaban ahí con esa expectación. ¿Por qué? Porque se junta, en mi tierra dicen, se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta el hastío, el cansancio, se junta la ansiedad. ¿A cuántos de nosotros nos puede muchas veces la ansiedad? Y nos movemos y buscamos que se abran puertas y buscamos y la ansiedad de que cuando voy y pido un consejo a quien tiene consejo y no me gusta, me busco otro a ver si encuentro a alguien que me dé el consejo que yo quiero. ¿Suele pasar? Aquí no, ¿no? Aquí no. En mi tierra sí. Yo les cuento, por si llegan a ir a mi tierra algún día, se comen un buen asado, pero también cuidado con eso, ¿eh? Entonces, la cuestión es que la ansiedad, el querer que las cosas salgan cuando yo quiero, que lo necesito ya, eso provoca una serie de cosas que, qué sé yo, problemas, como que te cases con quien no tengas que casarte, que en vez de casarte con alguien de bendición, te cases con un lastre. No mires a tu marido ahora, no. No mires a tu marido ahora, no. Pero sí, y bueno, voy para los jóvenes que están en búsqueda. Mira, en busca y captura no, sino que... Pero están en la búsqueda de capturar algo, digamos. La cuestión es, sean conscientes, no saben, muchas voces dicen, no, pero yo lo amo, sí, pero el corazón es engañoso en gran manera, más que todas las cosas, y de repente un buen consejo a tiempo, porque sí, pero yo me aconsejé con mi amiga, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque entonces los dos caerán en el hoyo. Tienes que buscar consejos de alguien que tenga más luz y haya demostrado con los frutos en su vida que tiene más luz que tú. ¿Sí o no? ¿Le vas a pedir consejo a aquel que fracasó? ¿Le vas a pedir consejo a aquel que... Y estoy dando ese ejemplo como en otros, en los ámbitos de nuestra vida que muchas veces la ansiedad, el impulso puede más que esperar. Dios había dicho 70 años. Entonces, ellos estaban escuchando los cantos de sirena de otros profetas
y el profeta Jeremías recibió palabra de Dios. Entonces Jeremías 29:1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Cuando dice de los que quedaron, significa porque de esos 70 años ya se había cumplido una cierta cantidad de tiempo, entonces habían muerto algunos de los que habían sido transportados. Entonces, a los que habían quedado y que estaban con toda esa ansiedad y con todo ese ímpetu, les escribió esta carta y les dijo: y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, y aquí empieza. Aquí estaba dando todo un speech, de la gente, pero aquí viene lo concreto, lo que les dijo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ellos estaban con su corazón diciendo: nos vamos de nuevo a Jerusalén, nos vamos de nuevo a Jerusalén. Es como cuando decimos: ya se termina el tiempo de la prueba, ya se termina el tiempo del agobio, ya se te termina la soltería, ya se te termina, ya se termina y estás ahí con esa expectativa, y Dios dice: naranja de la China, porque les dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántas veces queremos cambios y decimos: ya, lo quiero ya, quiero esto ya? Es mejor dicho, ¿para cuándo quieres el cambio? ¿Para cuándo quieres la bendición? Para ayer. Y estamos en esa, y Dios te dice: así, bueno, prepárate, y te tira todos los planes y todos los proyectos y te lo tira todo abajo y te dice: ahí donde estás, haz lo que tienes que hacer. Fructifica, y es más, cuidadito. Porque muchas veces, bueno, ustedes no, yo les cuento nosotros que somos perversos en gran manera. Nos ponemos en contra. O sea, si yo no logro lo que quiero, no tienen colaboración, ya cambia mi rostro, ya cambia mi forma. Sí, a ustedes no les pasa eso, ¿no? Dejo de orar, dejo de apoyar, Aquí le dice: no. Y encima de todo, oren por esa ciudad. Ora por el lugar donde estás. Ora por el sitio donde estás. Y dirás: pero si yo me quiero ir de aquí. Estoy orando para irme. Sí, pero mientras sucede que te vayas, porque Dios tiene planes contigo, Dios lo va a cumplir. Pero mientras tanto, ¿o acaso cuántos se han puesto en las manos de Dios? ¿Te has puesto en las manos de Dios? Mira, a mí me pasó, tengo un gran aprecio y un gran amor por un pastor que estuve muchos años con él, pero resulta que en la vida uno tiene que aprender a madurar, y madurar implica pasar por diversas circunstancias. Entonces, pasé de ser el preferido de ese pastor, porque qué bueno cuando te reconocen, que cuando te nombran, qué bueno, ¿no? ¿Cómo se siente uno? Pero durante unos años fui el preferido, pero algo sucedió y algo se quebró, y de tal manera que no digo que me odiaba, pero si decía: hola pastor, buenos días, decía: ¿qué tienen de buenos? Y pasas de ser el preferido a alguien que quizás ignorado, dejado de lado.
Y entonces ahí es que uno se cuestiona muchas cosas. Y cuando comencé a cuestionarme, el Señor me dijo, ¿tú en las manos de quién te has puesto? ¿En las manos del hombre? Porque el que quiere recompensa de hombre tendrá. Pero si te has puesto en las manos de Dios, recompensa de Dios tendrás. Entonces, cuando estamos en las manos de Dios y somos conscientes que nos hemos puesto en las manos de Dios, sucederá que se cumplirán los propósitos de Dios en el tiempo de Dios, y que quizás lo que estás viviendo y tanto te está molestando y es como un aguijón en tu carne, no es otra cosa que el trato de Dios con tu vida. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor. Y quizás ese trato tiene que ver, recordemos que el pueblo de Israel estaba en esa situación porque su corazón estaba en otra cosa. Y quizás el trato de Dios con nosotros es porque nuestro corazón se pudo haber desviado en algún tema, en algún motivo, en alguna cosa. Hemos puesto alguna prioridad. La Biblia dice que el reino de los cielos es como aquel que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene y compra ese campo porque lo importante era el tesoro. Como les dije hace unos minutos, el apóstol Pablo dijo, ¿dónde está tu tesoro? El reino de los cielos era tan importante que vendió todo lo que tenía para comprarse el campo por causa del tesoro. Pero muchas veces cuando ya nos acomodamos un poco, nuestro corazón se comienza a disparar y a divagar hacia otros tesoros. ¿Sí o no? ¿Suele suceder? ¿Sí o no? Y no estoy hablando del Barça y del Madrid, entre otras cosas, hay otras cosas. Todo lo que pongamos por delante del Señor es un tesoro que está ocupando un lugar que no le corresponde. A Dios no le tembló el pulso en quitar el orgullo de Israel. ¿Cuál era? Su templo. De hecho, cuando lo reconstruyeron, porque después reconstruyeron el templo y reconstruyeron Jerusalén, y sin llegar a tener el esplendor del primer templo, pero cuando Jesucristo vino con sus discípulos y los discípulos le dijeron, ¿has visto el templo todo orgulloso? Y Jesucristo le dijo, esto no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que sea nuestro orgullo y se anteponga a Dios, no quedará piedra sobre piedra. Wow. Pero no porque es caprichoso Dios, sino es por nuestro bien. Aleluya. Porque lo que es nuestro tesoro nos va, a ver cómo te puedo decir, nos va apartando de Dios. Por eso es tan importante, y vuelvo a los jóvenes que están en busca y captura de que sea algo de Dios que te empuje hacia Dios y no que te empuje lejos de Dios. No sé si me entienden. Algo que te acerque a Dios y no que sea, como dije, un lastre. ¿Saben lo que es un lastre? Te lo voy a ejemplificar. Ustedes han visto esos presidiarios que tienen el traje a rayas y tienen una bola de hierro atada en su... ¿Han visto? No se utiliza eso ahora, pero sí se utilizaba antes. Eso es un lastre que no te deja avanzar. Y muchas veces por cabezonería. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Y no está hablando con un incrédulo, está hablando aún con gente que está dentro de las iglesias o dentro de las comunidades, pero que tiene otra visión diferente. Porque hay gente que está por estar y quizás tú tienes tu corazón en servir, pero la persona a la cual te vas a juntar o quieres juntarte o te enamoraste está pensando en otra cosa. Alguien que te ayude, que te empuje, no sea un lastre. Bien, hay alguno que estará pensando, yo tengo un lastre, Señor, ¿me lo destruirás como el templo? Pero no. Ay, Dios, ora,
Ora por esa Babilonia. Ora por esa Babilonia. Entonces, el pueblo de Israel estaba ahí y dice, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El propósito de Dios no es destruirnos, el propósito de Dios es bendecirnos. El plan de Dios es bendecirnos. Pero Él tiene un tiempo donde hace despertar, su palabra hace despertar su bendición. Miren, el pueblo de Israel en esta situación, mira cómo estaba. No sé si ustedes, los que tienen algunos añitos como yo, no muchos, pero se van a acordar cuando en los finales de los 70, principios de los 80, hay unos holandeses que llamaban Bonnie y M, que cantaban Ríos de Babilonia. ¿Se acuerdan? Si lo habrás bailado, ¿no? Bueno, esa canción, no sé cómo, no puedo decir que son cristianos, ni nada, no sé cómo, pero hablan de esto, del Salmo 137. Y el Salmo 137 tiene que ver con los judíos que estaban en Babilonia y cómo es que se sentían ellos. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, su tierra. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas, o sea, dejaron las arpas y dejaron de cantar. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea, era más importante la ciudad que Dios mismo, su tierra que Dios mismo. Cuidado cuando es más importante la bendición que el que te da la bendición. Cuidado, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y aquí el pueblo estaba manifestando que no se daban cuenta que el gran problema por el cual estaban en Babilonia y cómo estaban, era porque se habían alejado, su corazón se había alejado del Dios vivo. Se había alejado del Dios vivo. Y un termómetro para darnos cuenta de cómo está la temperatura de nuestro corazón para con Dios es la alabanza, la adoración. El rey David decía, cantaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Alabas al Señor en todo tiempo, en los buenos momentos y en los malos momentos también? ¿O en los malos momentos eres una agonía que te quejas de todo, por todo y para todo? Así es probado nuestro corazón. ¿Qué dice tu corazón en los malos momentos, en las malas situaciones de la vida que nos toca vivir? ¿Qué dice? Aquí habían dejado de cantar. Los babilonios le pedían, canten, por favor, canten. Dicen, nada, no vamos a cantar. No querían. Muchas veces los hijos de Dios no cantan y no participan, no porque el cantar no adoran a su Dios, porque su corazón está endurecido y hasta algunos enojados con Dios. Como si nosotros tuviésemos derecho a enojarnos con Dios. ¿Hay alguno que se siente con derecho a enojarse con Dios?
Pero hay algunos que hasta se enojan con Dios. Entonces, Dios les dijo, cuando sea el tiempo, la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso, pero en su tiempo. Todas las cosas son hermosas, todos los deseos, todos los proyectos en Dios son hermosos, pero hay un tiempo para cada uno. Hay un tiempo y hay alguno que está diciendo, ¿y cuál es mi tiempo? Porque ya me estoy aburriendo, ya no tengo paciencia. Bueno, precisamente cuando sucede eso es que el Señor está obrando en nuestro carácter, en nuestro temperamento, porque muchas veces las bendiciones se pierden, se desperdician, las maltratamos por nuestro temperamento y por nuestro carácter, por no decir por nuestro mal carácter. ¿Sí o no? Es más, aquí hay gente que sabe lo que es desperdiciar, maltratar las bendiciones, que se les vayan como agua entre los dedos por causa de que primero no fueron tratados. Es mejor que Dios trate con nuestro carácter, que si tarda un poquito más la bendición, no importa, pero que trate con mi ser de tal manera que cuando venga la bendición no la menosprecie, no la deje de lado. ¿Se entiende? Entonces, Dios le dijo, cuando sea el tiempo, yo despertaré la buena palabra. La promesa la despertará. ¿Cómo? Mira, es increíble. Vamos a Nehemías. Nehemías, ¿por qué? Porque Nehemías estaba como cautivo en Babilonia. Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2 dice, el versículo 1 en adelante, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, para que te des cuenta, presta atención, el rey Artajerjes sucedió al rey Nabucodonosor. O sea que Nabucodonosor estuvo un tiempo en el reinado, más 20 años de Artajerjes, así que aquí como mínimo habrán pasado un montón de años. Pero cuando fue el rey Artajerjes, ya se estaba cumpliendo los 70 años. Ya se estaban cumpliendo, o sea, entre Nabucodonosor y Artajerjes hubo otros, pero no vamos a entrar en esa... No quiero entrar en historia porque... En el año 20 de Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió en gran manera? Nehemías era un esclavo, no era otra cosa que un esclavo, que cumplía una función, era el copero del rey. ¿Y saben qué era lo que hacía el copero del rey? Cuando antes se querían deshacer de un rey, lo envenenaban, o a través de lo que bebía o a través de lo que comía. Entonces el copero del rey no solamente servía el vino, sino que lo probaba. Por lo tanto, la vida de Nehemías no valía un pimiento. Por eso dice que temió. ¿Cómo me voy a presentar yo de mal gesto delante del rey? Que para él valgo menos. Sin embargo, cuando Dios hace despertar su buena palabra, nos hace hallar gracia delante de quien sea, cuando sea y en donde sea. Aleluya. Y dice, mira, y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjate, un rey hablando con un esclavo y diciéndole, pídeme, ¿qué necesitas? Eso no es o no la gracia de Dios. Por eso,
No sé qué es lo que estás viviendo, pero espera el tiempo de Dios, porque cuando es el tiempo de Dios, la gracia de Dios se manifiesta y abre puertas con quien sea, donde sea, cuando sea. Aleluya. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. De tal manera que el rey Artajerjes le firmó cartas y le dio los permisos y le dijo cuánto necesitas, cuánto tiempo, y le dio todo para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. No importa lo que estemos viviendo, lo que importa es que sea propósito de Dios. Volvemos a Jeremías 29. Volvemos al versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Que es lo que se cumplió en Nehemías, lo que hemos leído. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Y aquí es donde Dios le dice al pueblo que estaba en medio de esa agitación interior. ¿Cuántas veces estamos en una agitación interior que no sabemos para dónde disparar y qué hacer? Y el Señor te dice, yo sé los planes que tengo contigo. Aleluya. Yo sé los pensamientos que tengo contigo. No te preocupes, que son pensamientos para bien y no para mal. Aleluya. Son pensamientos, son planes, son proyectos para bien. Dile que está lo tuyo, Dios quiere tu bien. Y hay algunos que pensarán, y si Dios quiere mi bien, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Aleluya. Es porque Dios trata contigo y conmigo. Aleluya. Y cuando Dios trata es para nuestro bien. Aleluya. Dios trata para nuestro bien. Maravilloso es el Señor. Fíjate, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando se utiliza la palabra entonces, significa después de estas cosas, después de este tratamiento, después de que yo despierte la palabra, la buena palabra, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. ¿Cuántas veces parece que Dios no me oye? ¿Qué pasa? No tengo cobertura, Dios, contigo. ¿Hay alguno que le pasa así? Dios escucha, Dios sabe, pero también tiene su tiempo para contestar las palabras, para contestar lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, mira lo que sucedió. Tiene que ver con el trato de Dios. Entiéndeme bien, mi hermano. Tiene que ver con el trato, que es prepararnos para capacitarnos, para poder disfrutar lo que Dios tiene con cada uno. Un pueblo que de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Nehemías y Esdras son contemporáneos. Los dos se dedicaron a la reconstrucción. Uno construía, Nehemías construía ladrillos, construía con piedras, y Esdras era el que reconstruyó toda la parte espiritual. Amén. Entonces, y en el libro de Nehemías cuenta también, vamos a Nehemías 8, que estaban reconstruyendo y de repente Esdras trabajaba para la reconstrucción espiritual del templo, del pueblo, y dice, un pueblo que su corazón estaba lejos. Entiéndanme bien. Habían pasado 70 años cautivos porque su corazón estaba lejos. La cautividad nos ablanda, las pruebas nos ablandan, los momentos nos ablandan, nos quebrantan, ¿sí o no? Hay algunos que tardan más y otros tardan menos, pero todo eso nos quebranta y nos vuelve a Dios y nos hace reconocer a Dios.
y leían, capítulo 8, versículo 8 en adelante, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Antes cumplían un rito externo, ahora ponían el entendimiento, querían comprender lo que Dios decía. ¡Aleluya! Una de las cosas que Dios quiere es que volvamos a tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Porque la palabra es la que nos muestra quién es Dios, cómo es Dios. Mira, en 1 Corintios capítulo 10, por ahí, el apóstol Pablo dice: y estas cosas que acontecieron a los judíos quedaron escritas para enseñarnos a nosotros hoy. Lo que Dios trató con el pueblo de Israel quedó escrito y quedó asentado en la Biblia para que tú y yo hoy podamos aprender cómo es Dios, quién es Dios, cómo piensa Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, prestemos atención, la necesidad que tenemos de volver a la palabra. No digo que te hagas un teólogo de la palabra, pero sí que pongas el entendimiento con ganas de entender qué dice y no estés, ya leí 2 versículos, ya está, ya me voy, ya. Poner el entendimiento. No, cómo me dan la tabarra hoy, hijo, estoy, que hoy se enfría la comida, ¿a qué hora llegaremos a casa? Yo lo sé, ¿qué te piensas? ¿Que yo no nací pastor? No, que nací predicador. He pasado por un montón de situaciones y he tenido que vivir el trato de Dios en mi corazón, como nos pasa a todos en alguna manera, algunos más, algunos menos, pero Dios nos tiene que esmerilar a todos, nos tiene que cepillar a todos para quitarnos un montón de cosas. Entonces, sigue, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. El pueblo estaba quebrantado, leía la palabra de Dios y estaba quebrantado. Y a la vez los siervos de Dios alentaban. No, mira, un corazón contrito, o sea, quebrantado y humillado, Dios no rechaza. El problema es cuando no vivimos quebrantados delante de la presencia de Dios, sino que vivimos montados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra altivez. Porque al altivo Dios mira de lejos, pero al humilde Dios se acerca. Y Dios traía aliento a través de estas personas. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. ¿Cuántos quieren el gozo de Dios? El gozo de Dios. Este año el lema de los congresos es manto de gozo. El gozo de Dios, el gozo que proviene de lo alto, viene para aquellas personas que vivieron el trato de Dios. Viene para aquellas personas que viven en el quebranto delante de la presencia de Dios, que su corazón está puesto en el Señor. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y fíjate cómo termina. Acuérdate, Isaías 170 años antes había dicho: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Y mira cómo termina ahora. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un pueblo que era indolente terminó siendo un pueblo agradecido a Dios. Ese es el propósito muchas veces de Dios en nuestras vidas, por los cuales pasamos situaciones por las cuales
Quizás te sientes que estás encerrado, aprisionado, que no puedes desarrollarte, como que no estás a gusto, estás esperando que pateo la puerta y salgo corriendo. ¿A alguien le pasa algo así? El Señor te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pero Dios, mira cómo estoy, tranquilo, son pensamientos de bien y no de mal. Y tú dirás, ¿en serio, Señor? Sí, ten fe, cree. Sea ciertamente Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Señor, te quiero bendecir por tu palabra, porque es tan maravillosa, Señor. Porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú te revelas, te muestras a través de tu palabra. Revelas cuáles son tus pensamientos, tus deseos, tu corazón, tus planes para con tu pueblo. Mira a tus hijos, Señor, a tus hijas, que tienen tantos interrogantes y tantas preguntas dentro de ellos y que muchas veces sienten como que no encuentran respuesta. Pero Señor, hoy tú les estás diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los planes que tengo sobre tu vida. Sin importar la situación que estás viviendo, sin importar más allá del momento que estés pasando, yo sé lo que tengo para tu vida. Espera con fe, espera en fe. Señor, fortalece a mi hermano y a mi hermana, aquellos que están con deseos de huir, con aquellos de tomar decisiones, hay quienes estaban a punto de tomar decisiones negativas, malas decisiones en su vida. Señor, y tú has traído esta palabra a tiempo sobre algunos corazones. Fortalece, anima, sana, porque tu palabra es bálsamo que sana la mente y el corazón. Cuando tú, Señor, lo estimas, despiertas tu buena palabra sobre cada uno. Cuando tú en tu inmensa y maravillosa sabiduría, que no hay igual, entiendes que es el tiempo, tú abres la puerta, tocas a quien sea, donde sea, cómo sea, cuando sea. Y tú no llegas tarde, Señor. Gracias, Padre. Bendice, anima, fortalece a mi hermano y a mi hermana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.